en la comida un poquito de qué consistía el retiro No Sin Mí, que es esa liberación emocional de no seguir viviendo sin mí, ¿sí? La idea de este retiro, de esta secuencia es no sin no, es un estado de conciencia en el que ya no solo me centro en el compromiso conmigo al mundo, sino que además soy consciente de que ese mundo que proyecto forma parte de mí, entonces es un nosotros. No pretendemos como nosotros como humanidad de salvar a los demás ni de tener que de hacer las cosas de forma diferente, sino desde un estado interno de conciencia. Cómo ver toda nuestra secuencia de vida, lo podemos decir, como nuestra vida desde una mirada más general, no desde solamente desde el concepto yo me mí conmigo. Y eso no quiere decir que sea egoico. ¿Me hice entender eso? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que... ¿con qué pretendo iniciar? A ver, vosotros ya tenéis todo un proceso y eso no quiere decir que ya no lo sepamos todo, pero yo sí lo voy a usar, ¿sí? Lo quiero usar en el concepto de tenemos muchas ideas, tenemos muy claro muchas formas, ciertas experiencias de nuestra vida, pero a mí me gustaría en este momento que empezáramos sobre todo con ese hilo, de usar toda esa información inconsciente del para qué hemos venido a este proceso de vida. Nosotros en la formación, Rafael, en ALEM, acompañante de liberación emocional, que aquí tenemos a las chicas ALEM, aquí un futuro ALEM y te conozco, es un aprendiz insaciable. Lo más probable que el año que viene Rafael también esté ahí con nosotros. Entonces, nosotros tenemos como, para poder comprender qué le sucede a una persona a nivel inconsciente, tenemos 3 puntos muy claros, que es partir de la conciencia de que yo soy un espíritu, ¿verdad? No te suena raro, ¿verdad? Habitando un sagrado cuerpo, te cuadra, ¿verdad? Experimentando el sueño de una mente. Ahí podemos entender en ese concepto que tenemos integrada la holística del ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, de esa parte, la parte donde el ser humano transciende de un estado a otro, desde el estado etérico sutil al estado físico, un material, hay un proceso cumbre que se le llama el proyecto sentido. ¿En qué consiste el proyecto sentido, chicas? Venga, voy a dar una clase. No. Es para tener las bases claras y meter ahí a Robin y a Rafael. ¿En qué consiste, así reducidamente, el proyecto sentido, que le llaman? Yo entiendo que lo aprendí así. Son los 9 meses antes del embarazo, los 9 meses de embarazo, hasta más o menos 3 años y un poco más. Ok. Y es como estava meu padre, minha madre, o entorno em que vivia, que isso tem que, pelo menos eu senti assim, ou aprendi assim, que tem que ver com ter a experiência aí, ou a história aí, porque havia um compromisso meu de viver determinadas coisas que é o certo. É uma história prévia ou compromissos prévios. Ahí sí, todo está ahí, pero hay una parte. El doctor que lo acuñó este concepto de proyecto sentido era un psicólogo, se llamaba Mark Fleischer, y hablaba más de la parte psíquica, de todo lo que sucede 9 meses antes del momento de concepción, más el momento de concepción, todo el tiempo de gestación, embarazo, parto, hasta los 3 años, todo ese tiempo, 18 meses más esos 3 años, tiene mucho que ver con lo que ha vivido la madre, el padre, el entorno familiar, y de alguna manera se quedaba ahí para poder entender inconscientemente cuál es la pauta de esa persona psíquicamente hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como ALEN integramos el concepto metafísico y integramos el concepto más cotidiano. Entonces en el metafísico ahí nos vamos a entender o vamos a estudiar a través de Jung, ¿qué nos enseña Jung? Mirar un poquito más allá de lo evidente, a través del inconsciente familiar, el inconsciente colectivo y el inconsciente humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese compromiso?
pues está hablando de que en una parte en la que 9 meses antes ese estado de ser todavía está en un estado sutil, ese estado no materia, es donde se dice de una forma coloquial que cada uno en su experiencia elige un proceso de vida que vivir. Entonces ahí al ego, al personaje, se le cae la película, porque no tiene a quien acusar, ni a su padre, ni a su madre, ni en la época de Franco, ni a nadie, ¿sí? Sino que ya ahí te toma ese concepto, te hace tomar la responsabilidad de lo que estás viviendo, porque desde otro plano de conciencia elegiste vivir esa transición. ¿Por qué o para qué es tan importante ese momento? Ya no solo para entender a mi madre, a mi padre, a mi personaje, a mi psique, a mi autoconcepto y a todo esto, sino para poder comprender un poquito más en profundidad al ser humano que soy. Porque lo del ser es como muy alado, muy holístico, pero cuando yo me pregunto de ser, ¿qué ser? ¿Sabes? Como el diminutivo de Sergio, me quedo como, ¿qué? Entonces, investigando en esa parte de cada uno de nosotros, ese concepto del proyecto sentido te lleva a decir, ok, ¿qué estaba viviendo mi madre con mi padre en su mundo, ya mi genética por parte de mi clan y de mi familia, además en mi ciudad, como inconsciente colectivo, en mi ciudad, en mi país y en el mundo, en la fecha en la que elegí nacer. Y eso tiene un poder, diría Lola, un power impresionante. Entonces, claro, esa parte más metafísica es como más compleja de acompañar, de mostrar o de que uno se dé cuenta si previamente no hay un compromiso de decir, voy a investigar, voy a indagar, porque en ese tránsito de lo que como humanamente llamamos al cuerpo y la mente, tiene un nombre y se llama Rafael. Y ese Rafael tiene toda una historia, desde el parto, digamos, hasta ahora. Esa historia de ese Rafael es un personaje, ¿verdad? Que ese ser usa y utiliza para seguir experimentando lo que es, pero a través de ese personaje. Ese personaje se le llama ego. Lo que pasa es que cotidianamente ego parece que es algo que hay que apartar, que está feo, que no sirve, ¿verdad? Es como peyorativo, ¿eh? Porque eso es ego y esto no. Perdona. Hay que tener claro qué es ese concepto y cómo yo lo vivo en mí. Entonces, ese Rafael no ha vivido, digamos, en nuestra cultura más general, y si no estamos cuestionando esto, este Robin o este Rafael, no ha vivido ese cuestionamiento de, sí, además de Rafael, ¿qué soy? ¿O quién soy? En su infancia, en su adolescencia, se lo está cuestionando toda la vida, por ejemplo, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, ok, si yo soy no más ni menos, si yo soy algo que completa a ese Rafael, esa parte divina, ¿qué es lo que he elegido a venir a vivir como Rafael? ¿No habéis preguntado nunca eso? La Biblia dice que el destino está escrito. Qué triste, ¿no? Pero dependiendo de lo que esté escrito. Claro que cuando nosotros entramos en esa fase más, de la fase más sutil a la fase más material, que es el momento de concepción en el que el óvulo y el esperma biológicamente ahí se fusionan y se crea esa chispa divina y se genera ese cigoto, embrión, feto, ese bebé, toda esta máquina está compuesta de una información genética. La genética es la ética del gen, del origen, de lo que traigo en cuanto a esa familia, a ese padre, a esa madre y a esos linajes. Pero eso es una parte más física, ¿sí? Una parte más psíquica, pero la parte divina, ¿dónde está en ese proceso? Entonces sí que ha habido mucha tergiversación en cuanto a la confusión espiritual con las religiones, y han habido muchas, o al menos en mi historia ha habido mucha confusión que no me ha, al contrario, no me ha ayudado a experimentar esa parte, sino al contrario, me ha hecho rechazarla, ¿no? Oh, el espíritu sí, uno cruzado, crucificado en la iglesia, una virgen pura y agachadita, o uno que está todo el día meditando y acostado, eso es la espiritualidad, ¿no? Es como nos la han basado en imágenes y en conceptos que realmente me parece que los iluminados están muy lejos de nosotros, ¿no? Y al final es otro concepto erróneo. Entonces, mi propuesta para este retiro es mucho silencio mental. Y si hay silencio mental, el verbal se ausenta.
no te apetece hablar. Tú eso lo conoces, tú eres un diestro en retiros de silencio, ¿verdad? Pero lo importante es el abstenerse del ruido mental de uno. Entonces, claro, cuando yo estoy hablando, estoy escuchando a Rosa Ángela, no te escucho, yo estoy escuchando a ver qué te voy a decir. Y además, espérate que mi historia es igual que la tuya o a lo mejor más difícil, porque si te duele el pie y me duele la espalda, y sí, es como que estamos siempre, ni siquiera prestamos atención a la escucha del otro. Entonces, como aquí se trata de escucharnos un poquito y reflexionar, entonces en esa... ¿El otro sofalito? No, en serio, que lo tenía pensado. ¿Quieres? No, es que hoy es que estoy muy cansada, por eso estoy intentando, no encuentro posición así, pero... ¿Quién tú o Nel? De verdad. Yo nunca estoy cansada. Yo sé, se le vino al lado. Y helado. Entonces, bueno, la idea de esto es, para nosotros poder integrar de una forma más, ¿cómo diría?, comprimida en este espacio que hemos elegido del fin de semana, la idea es, cuando estemos en los momentos de descanso, procurar no conversar. Desde la respiración, porque la respiración aquieta la mente, y cuando la mente se aquieta el cuerpo. Son como primas hermanas. Cuando una se queda quieta la otra. Pues vamos a hacer eso. Luego voy a utilizar también música, porque la música es una gran fiera de sacarte del momento presente. ¿Vale? ¿Qué más? Algunos, pues, no sé, tendréis sensaciones, tendréis, pues mira, pues he estado haciendo esta meditación, esta dinámica y no me entero de nada. No importa. Lo importante es que, sobre todo hoy, esta tarde, hagáis muchas preguntas sobre la teoría que os voy a plantear, de, ay, esto no me queda claro. Ah, pues mira, yo esto lo tenía entendido de esta manera, que compartamos, porque realmente yo, ya os digo, que no voy a abrir no tengo la intención de tener una religión nueva, ni abrir una secta, ni a menos que sea de miembro de esas monas, pero no tengo idea de eso. Entonces, que encontremos esta tarde, en cuanto yo explique lo del proyecto Sentido y el para qué o cómo usarlo en nuestra vida, para que después reflexionéis un poquito, haremos una dinámica, tomaremos un poquito de bizcochito, pero casero, ¿no? Y nuestro té y esa cosita, pero en los descansos, sobre todo, por favor, silencio. No que no hagáis ruido, porque con la taza es como inevitable, ¿no? Pero si tenéis que salir un poquito por aquí, adelante. Porque la cosa es que aprovechéis este retiro como un retiro de vuestra vida. Porque esta información que vamos a encontrar y que yo voy a acompañaros, que lo hago con mis pacientes, que puede ser en un instante que tomes conciencia, o te puedas llegar hasta el domingo y decir, ahora me he dado cuenta de esto que no tenía claro en mi familia o de lo que sucedió, y luego voy a explicar cómo poder seguir sacándole hilo a ese proyecto Sentido a nivel mundial. Yo voy a explicar cómo yo lo hice conmigo. Ya muchos tenéis visto esa parte de vuestros padres, a mi madre cuando yo estaba embarazada, el número de hijos que soy. Bueno, lo vamos a hacer de uno a uno, y la cosa es luego integrar esa información de mañana, a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Os apetece? Entonces, cuando ya tengo una información que ya sé que está en mis 50 billones de células, porque el cuerpo tiene 50 billones de células, cada una es un huevo frito con un núcleo dentro que es un ADN, y ese ADN tiene toda la información de lo que ya traemos de nuestra vida, pero nos falta interpretarla y ponerle conciencia, ¿vale? Y luego usarla. Entonces, a partir de mañana vamos a ver cómo sí la usamos, porque la mente tiene como una programación natural de cómo no hacer las cosas, que no quiero en mi vida, que es lo que no me gusta y que es lo que no me molesta, pero no está acostumbrada al sí. No a que sí tengo y soy agradecida porque me he leído 3 libros y hay que agradecer y escribir 4 afirmaciones, no, sino desde el que sí, ya sé que me han entregado, más que me han entregado, que he elegido desde otro plano, y ahora entiendo el para qué estoy haciendo esto, y ahora entiendo para qué me pasó aquello, y ahora entiendo. Entonces todo el sábado vamos a integrar eso, y el domingo lo vamos a reafirmar, pero con una parte más divina, más diva. ¿Os apetece la propuesta? Esos son los 3 puntos que os dije. A mí sí me ha antojado esto. A ver si os apetece.
Y luego, pues por supuesto, lo voy a poner todo a vuestro favor, como si tengo que sacar culebras y culebrones de ese sentir para que expreséis, pero sobre todo eso, que sea muy reflexivo. Y si no me entero, pregunto. Y si no me cuadra y esto no sé interpretarlo, pregunto, porque yo estoy aquí para que me uséis, sin tocar. ¿Ok, chicos? Un abracito y eso sí. Bueno, vale. ¿Sí? Entonces, claro, en los momentos de meditación cada uno tiene más práctica, menos práctica, más habilidad, menos habilidad, una posturología diferente. Da igual. No venimos a hacer un concurso, venimos a invitar al cuerpo que esté de la forma más cómoda, sin que se quede dormido, porque si no, no nos invita a colaborar conscientemente. Y todo lo que experimentemos, bienvenido sea, porque sirve para interpretarlo. ¿Sí? Entonces, vamos con la antesala del proyecto sentido. Pregunta, ya puedes respirar, Rafael. Llevo como 20 minutos ahí. Bueno, es que acabo de pillar una cosa, no sé si es el momento de contarla. Yo te digo si no. Vale. Antes de ayer me levanté como si tuviera arenilla, expulsando arenilla, Sí. como si tuviera... ¿La orina? ¿En la orina? En la orina, como si tuviera infección. Entonces ayer me fui a hacer una analítica, no me daba el resultado parcialmente hasta hoy y la otra parte de la analítica el lunes. Hoy aparecía todo negativo, pero acabo de pillar que al hablar del proyecto sentido, que mi madre tuvo cólicos nefríticos en mi embarazo. Venga, estuve apuntando. Y bueno, Estuve apuntando, que nada es casual. parece que tiene... Vamos a hacer dos cosas. Uno, hay mucha confusión de niveles cuando metemos en el contexto ser humano. Cuando estamos hablando, ¿de quién me estás hablando? Cuando me has dicho, me han hecho una analítica. ¿A quién se la han hecho? ¿A tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu? ¿Con qué te estás identificando? Eso ahí es para dar un avance en cuanto a un estado de conciencia, tienes que tener muy claro en qué me estoy enfocando. Imaginaros, yo soy muy friki de la imaginación, ¿vale? Imaginaros como una máquina, una cámara de estas de cine de grúa que van y van así enfocando rápidamente. Pues imaginaros fuera del cuerpo que hay una máquina que observa todo eso. Observa cuando te identificas con el cuerpo, cuando te identificas con la mente, cuando te identificas con un espíritu, ¿ok? Ese estado de observación, vamos a imaginar que somos nosotros, que somos esa cámara. Y tú vas a observar en tu lenguaje, en tu forma de comunicarte, con qué o con quién te estás identificando. Es un concepto de identidad, ¿vale? Y de aquí al domingo ya vamos a ver por dónde llega. Pero ahí me estabas hablando de tu cuerpo, no de ti, ¿verdad? Sí. Porque tú no tienes arenilla en el sentido, ¿no? Pero Pero los riñones sí, los riñones forman parte del cuerpo. Es eso, es simplemente enfocarlo en un ejercicio. Si no hacemos el de la... Ah, Rafael no lo sabe. El de... Conejito de India. El de la... ¿Cómo es? El del disociarnos del ego. ¿Vale? Un ejercicio para... sí, para fragmentarnos un poco del concepto de ego. Porque puedo tener la idea, lo puedo tener integrado, pero ¿cómo a la hora de expresarme? Mira, el Maestro Jesús decía que la palabra es la pala que abre. ¿Vale? Yeshua, ¿sabe quién es ese chaval? El mentalista que vino hace 2022 años. Lo crucificaron por decir verdades como puño, pero bueno, era su proceso de vida. Él lo eligió desde otro plano, ¿verdad? Entonces, él decía que, bueno, en arameo la palabra, el origen que tiene es la pala que abra, la pala que labra. Entonces, todo lo que nosotros hablamos es como labra cadabra, se manifiesta y se da. Entonces, en función a como yo esté hablando de mí, y ya no que estoy criticándome, no, sino desde qué me estoy identificando, desde el cuerpo, desde la mente, desde el espíritu, no está mal ninguno. Es como, ay, entonces desde el espíritu, ¿cómo hablo? Esto es postmoderno, ahora soy súper de la New Age y yo soy un espiritualado, sí, y con piernas, ¿no? ¿Sabes? Como, ay, no, pero soy un cuerpo, pero no soy una mente. Hay mucha confusión en esos tres niveles.
cuando uno se empieza a neutralizar y empieza a identificar que son los tres a la vez, pero en su comunicación interna la hace externa, algo pasa, que es lo que me gustaría que experimentaré. Algo pasa. ¿Qué empieza a suceder cuando somos conscientes de nuestras emociones, de en qué nos identificamos, del ruido mental? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Venga, Frida, que te ha hecho un montón de kilómetros desde Lima, desde Perú hasta aquí, para decir, pues no sé. No, como que lo tomas diferente. Venga, Sí. en cuanto a qué. A lo que pasa, a la situación que estás pasando. Como que ya haces un stop, porque si actúas y dices, no, esa es Frida, haciendo su Mira, berrinche. quieta, ¿no? Ajá, sí, como que respira y ve lo diferente. Te invita a cambiar la percepción, a ver lo diferente, a evitar la reacción. Sí, Ok, wow, sí, ya es mucho. sí. Fantástico. Entonces, voy a dar algo. Como más consciente. Ey, mira, estos cuadernitos son para cada uno de vosotros. Cuaderno de ruta hacia mí. Tú ya lo tienes. Te llegó a Buenos Aires, ¿no? ¿Estabas allí? Sí. No lo gasté. No lo quiero gastar. No, Yo solo para gastar. Son libretitas, pero sí son muy poderosas. Sí, es que me ha llegado. Sí, te hizo ilusión, ¿verdad? Sí, llegó el paquete y dije, wow. Es que digo, a ver, si voy a dar una formación de emociones, yo tengo que generar una emoción antes de empezar. Y dije, venga, voy a mandar una botellita y un... Pero el hecho que haya llegado de tan lejos, yo de feliz, ¿no? Pero sí, Es una alegría. para usted. Pero si no hay distancia, si es una ilusión el creer que estamos lejos. Pero viene el correo. Mira, mi familia está igual de lejos que la tuya. ¿Tú la ves? Entonces están a la misma distancia. ¿Están aquí? Ah, pero ya eso es muy metafísico. Sí, pero lo material todavía sigue siendo. Importante para mí. Sí. Tengo el poder de leer el pensamiento. ¿Tenías una pregunta? Bien. En este momento no. ¿Alguna preguntita? Mentira, no he generado ese poder, lo que tengo un poco de vergüenza. ¿Preguntas? ¿Empiezo a explicar el concepto proyecto sentido? Adelante. Venga. ¡Y! La pizarrita. ¿Se ve la cámara? ¿La pizarra? Ahora sí. Tiro de otros retiros, para que veáis que la pizarra es solo para nosotros. A ver. Como ha dicho Robin, proyecto sentido, pero de vida consciente. Consciente es la información que está en el inconsciente, traerla a mi consciente. ¿Nos sirve? ¿Para qué nos sirve esa vida? Para ponerla a nuestro favor. Para eso nos cuestionamos, para eso hacemos terapias, para eso cambiamos creencias, modificamos nuestra vida en cuanto a nuestra forma de ser, pensar y sentir, pero todo es de nosotros con nosotros, ¿sí? Porque si no, pues viviríamos desde otro punto de vista, que no está mal, está bien, sino simplemente es diferente. Entonces, teniendo en cuenta de que todo ser humano, ¿vale?, tiene una parte físico sutil y otra parte esencial, ¿sí? Entonces, desde lo esencial a lo sutil y a lo físico sería espíritu, mente, cuerpo, ¿sí? Si lo vemos desde el cuerpo, mente, espíritu, sería desde lo físico, lo sutil y lo esencial. Sería vibrando de diferentes formas. En Allen lo vemos con los quarks, átomos, neutrones, protones. Sí, vamos viendo toda esa disolución desde incluso la teoría de cuerdas. Entonces, que la gente se cree que viene a estudiar cómo gestionar las emociones, pero que va, eso es lo que yo he inventado. La cosa es que estudiamos todas, lo más profundo de la vida. ¿Qué es lo que pasa? De ese estado esencial, que ya el domingo llegaremos a conceptos diferentes, porque no quiero como implantaros una idea y luego a la hora de hacer las dinámicas
pues no lleguéis con la conclusión de que cada uno ya intuitivamente trae. Entonces, en lo esencial, en la parte de espíritu, necesita una parte sutil, que vamos a entender que es la psique, la mente, ¿ok? Para la psique y la mente necesita otro proceso, que es la fusión de nuestro padre y nuestra madre. Y esto no habla de matrimonio, ni compromiso, ni parentesco. Fusión energética es el coito. Sí, porque claro, es que cuando hay una violación, cuando hay un embarazo no consentido, no deseado, ha habido fusión. Consentida o no, consciente o no, pero fisiológicamente sí. Entonces, en esta parte animal, porque el ser humano le quita el intelecto y el raciocinio, exacto, es la parte más salvaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta fusión? Pues en esta fusión, aquí se va a dar el momento o la fecha de concepción, cuando papá y mamá bailan, y como, ok. Pues en ese momento, 9 meses antes, todo el espacio, tanto esencial como sutil, de los padres, ya hay un deseo, un anhelo consciente de que ahí vamos a tener un niño, o inconsciente a través de toda la necesidad genealógica, a través de lo que la familia esté necesitando equilibrar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este padre y esta madre se unen para tener y para engendrar un hijo, ya 9 meses antes, un proceso cuántico de ciclos, el ciclo de 9, es cuando se abren esos espacios para que se muestre y se ve. Y hay quien dice, ay no, pero si yo me quedé embarazada a la primera, muy bien, pero 9 meses antes de la apertura en lo sutil para que se manifieste eso en lo material. ¿Vale? Comprendemos un poquito esa parte más cuántica de los pensamientos se crean, pero el pensamiento como ley de atracción en sí le falta gas, le falta el sentido de la ley de asunción para que la ley de atracción y la ley de asunción se manifieste. El cielo y la tierra se manifiestan. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. La real, ¿cómo es la? 13 años en un colegio de monjas y no me sale. ¿Cómo es santiguarse? La cabeza, aquí es cerrar todo el campo electromagnético del chakra de las energías. ¿Sí? Es como y lo cierra. El cielo y la tierra, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Ese es el sagrado sacramento del matrimonio, no un hombre y una mujer. Es la mente y el sentir, el masculino y el femenino. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en esos 9 meses antes, nuestro padre y nuestra madre están viviendo con su masculino y su femenino, con su historia, con sus idiosincrasias, con su mundo, con su mente, con su cuerpo, con su espíritu. Así, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dicen que tienen que... nuestra cadena de ADN se va modificando después de 7, se va modificando, va cambiando la información después de 7 generaciones. Por eso no entiendo mucho las generaciones aristócratas, que son de cientos de generaciones, cuando realmente no te queda nada del tatara o del genoabuelo, ya no tienes ninguna información del mismo concepto emocional, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando en esos 9 meses se ha mostrado, se ha abierto la compuerta de un plano a otro, de un estado sutil a otro, como sería este material, ahí hay 9 fases en las que la hembra, no hablo de mujer ahora, porque la mujer es la que tiene, una hembra que tiene una mente, ¿sí? Y el ser humano es una hembra que tiene una mente y no tiene género. Ya llegaremos a ese nivel de comprensión, ¿va? Aunque ya la sociedad ya está entrando mucho ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando... A ver, Silvita, ¿por dónde iba? Vale, ¿qué es lo que pasa cuando esa mujer vive los ciclos lunares? ¿Qué es un ciclo lunar para una hembra o mujer? Menstruación. Menstruación, ¿vale? Nosotros no lo llamamos regla, ¿verdad? No. No, hoy. Ya está. No, nunca, en Brasil no se llama regla. Es que eso es como muy occidental, lo de la regla, porque de hecho lo investigué y tiene como una memoria desde tiempos de Inquisición, que las madres superioras pasaban la regla a las monjas de los conventos para ver quiénes estaban embarazadas o no. Y mira que te levanto, pero las criaturas pues tenían sus historias.
Entonces le pasaban las reglas. Entonces, de toda la vida de Eones, es la luna, son periodos de menstruación, son ciclos, se llama de muchas formas, pero el concepto regla es un concepto de como estar embarazada es un conflicto, y claro, de ahí también los dolores tan menstruales y tan fortísimos de toda esa memoria. Yo desde que lo entendí dije, uy, ¿una regla? No, gracias. Es un proceso de limpieza, de pureza y que el cuerpo está liberando esto. Entonces tuve la gran posibilidad de asistir en Ecuador a una conferencia donde, es brasileño, el doctor Sergio, el doctor que tiene uno en Shanghái, en Brasil, creo que otro en Estados Unidos, hospitales para el espíritu, hospitales del espíritu creo que le llaman. Es un neurocirujano, un neurofisiólogo o neurólogo, va por ahí. Este hombre lo que hace es que estudia, durante más de 30 años ha estudiado la glándula pineal, entendiendo el mineral y cómo se potencia, se activa y cómo funciona. Y él aseguraba en esa conferencia que en el momento en el que la mujer está viviendo los ciclos semanales de 7 días, va cambiando su estado, no estado anímico, sino un estado hormonal, porque se va preparando para lo que fisiológicamente, o sea, animalmente ha nacido como animal, ¿sí? El cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre están estudiados solo para procrear, porque tienen un compendio, tienen un acuerdo con la biología, con la naturaleza. Si no hubiese especies en la Tierra, ¿qué sentido tendría que naciera? Bueno, yo creo que a veces que vendría hasta mejor, pero bueno, ya sería hablar con la Tierra y con el cielo, ¿no? A ver qué hace con nosotros. Pero bueno, entonces en ese equilibrio biológico habla de que justo los 7 días antes de hacer la limpieza de menstruación es cuando menos fértiles está, porque la hembra, fijaros el poderío de vuestra madre, para permitiros o permitirnos entrar. Nosotros tenemos una espina dorsal, ¿verdad? Que va desde el sacro hasta el atlas, es como una flecha, una colita, y el atlas es así, es como una flecha. Ahí dentro está alimentada la médula espinal. Entonces el sacro se le llama sacro porque está en el lugar más sagrado, que es la pelvis, que es la vasija sagrada, y el otro, ¿vale? Entonces tiene como una geometría perfecta. Entonces, ¿qué sucede? La hembra, esos 6, 7, sobre todo 7 días antes de su menstruación, está espiritualmente preparando su cuerpo, su mente y su sentir para abrir. Por eso decimos la generosidad de las madres. Desde la generosidad, abrir su cuerpo a otro estado sutil y que entre en el material. Pero es desde el cielo lo sutil. De ahí la energía, luego de la kundalini, que sube cuando está el momento del coito. Es muy fumado esto, ¿verdad? Entonces, esos 7 días antes de la menstruación, la Miranda Gray, a mí me encanta leer de ella, la chica de luna roja, que es británica, que estudió muchísimo sobre el periodo menstrual y hablaba de que ese momento es el momento en el que la mujer está en un contexto bruja, más intuitiva, con mucha más certeza, más sutil, más, con mucha más intuición. Entonces, claro, en ese estado la mujer necesita estar en un estado de introspección, de bajar un poquito la carga, ¿sí? De levantar el pie del acelerador y decir, espera. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va ralentizando, porque entra en una fase de vagotonía, de limpieza y de recuperación, y todo su espíritu y su sentir están como en otro plano más sutil. Por eso mal llaman que la mujer es que se va a poner con la regla, se pone de mala leche. No, señor, lo que está haciendo es perspectiva, está siendo más sutil, está siendo mucho más, ¿cómo diría? Más atenta a lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que como no lo sabe, no se le ha enseñado, no lo sabe canalizar y sigue queriendo llevar el mismo ritmo de 8 de la mañana a 8 de la noche, 9 de la noche, todos los días lo mismo, peta. Y empiezan los dolores menstruales, problemas con ovarios, toda la parte de aquí. Entonces, que sepáis que esos 7 días antes es cuando la majestuosidad y generosidad de las mujeres permiten que ese espíritu sea materializado a través del momento del esperma del cónyuge o amante o vecino, lo que sea. ¿Ok?
del macho. ¿Sí? Entonces, en ese momento es crucial. Yo ahora podría ser un poquito loca de decir, ¿tu madre cómo vivió ese momento? Perdona, si mi madre no sería ni consciente. Si vamos a tribus indígenas de África, se dan mucho, las mujeres en el momento de la menstruación, las tribus que no han llegado a esa parte del ¿cómo se diría? Del racismo de las mujeres, ¿cómo sería? Esa parte en que ha mantenido la pureza de los roles del hombre y de la mujer, ¿no? Las mujeres tienen como cabañitas en las que tienen un agujero en el suelo y ahí menstruan durante 2-3 días. ¿Sí? Y permiten que a la tierra, que de la tierra, entregarle lo que es de la tierra. Y es un acto de, la llaman también la luna roja. Entonces las mujeres que están embarazadas son diosas. Ahí una embarazada no va por agua ni loca, le ponen la comida, todo, porque saben que están engendrando un espíritu. Y nosotros lo sabemos, pero ¿qué hacemos al respecto? Cuando entra una embarazada en un autobús, hay que se aguante. ¿Sí? Eso lo otro mismo. Porque estamos viviendo más en un estado más mental, que no tan biológico ni tan espiritual. Entonces yo confío en que lleguemos a ese punto de equilibrio. Por lo menos esa es una de mis misiones. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo vamos a descubrir esto? Preguntándote, ¿qué lugar de hijo, o preguntándoos, ¿qué lugar de hijo ocupo? ¿Cuántos hijos soy en mi familia? El primero, el segundo, el tercero. ¿Vale? Ahí tengo claro qué lugar, vamos a echarle una manita aquí, Alex. Tenemos posibles futuros pacientes. ¿Qué número de hijos soy? Hermanos, 6. ¿Y tú? El penúltimo. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos hijos han pasado por el útero de tu madre? Esto quiere decir, ¿ha habido niños que han fallecido, abortos? Que sepáis. Yo no sé nada, pero sí sospecho. Qué curiosidad lo comete. Bueno, por el árbol genealógico, bueno, por la edad, quiero decir. Mis hermanos se llevan un año cada uno más o menos. Vale. De mi hermana superior a mí hubo 2 años y pico. Entonces, como íbamos detrás de otro, incluso el que me sucedía, una mujer, pues también fue un año, pues sospecho que hubiera ahí un aborto. Un retraso, un aborto, nada. Delante mía, pero bueno, eso no. Es que anteriormente, por lo menos en la época de mi madre nació en el 36, en esa época una mujer si decía que había abortado incluso a su madre, sus familiares, estaba mal vista. Era como que no servía, y si no servía, tú valías por cuántos hijos tenías. Entonces, como cuidado, que en esto de hablar del aborto es como muy ahora, ¿vale? Y afortunadamente, pero también se libera mucho la mujer de ser tan juzgada, tan... ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando no sabemos eso? Pues a ciencia cierta pues no podemos valorar, pues mira, sí, tienes razón, no sabemos, pero sí con tu personalidad. ¿Cómo? Con tu personalidad. Ajá. ¿Cómo son las características de un número 6 en el rango de hermandad? El 6 es la persona... No numerología, en rangos de hermandad. Pues, Porque sale la numeróloga que lleva adentro. Sí, se El sale. número 2. El macho beta. Es el macho beta. ¿Y qué características tiene un macho beta? Vive la vida. ¿Qué más? Eh, Dentro de la familia, especificar eso. sí. Dentro de la familia. Reemplaza a quien reemplaza. No, Al el alfa. tercero reemplaza al primero. El tercero reemplaza al primero. Y entonces Y el sexto reemplaza al tercero. Ajá. al cuarto. Tercero. Tercero. Al cuarto. Al cuarto. Perdón, Ah. cuarto. Pero el primero, el cuarto, el sexto, ¿qué rango es? Espera que se lo vamos a traducir ahora en sevillano, ¿eh? El varón alfa. El varón beta sustituye o reemplaza al varón alfa. Pero el 6 Sí, es beta. es beta, El beta. el 6. Pero él quiere averiguar si es beta o es alfa, porque los 6 o 7 hay que Hay estar algo con la que escucha activa. ¿Es el 7 o es Un 6 o un 7. siete, un de seis? número de hijos. Ajá, sí. Entonces, aquí te va la historia. Un varón, si no en YouTube, tiene rangos de hermandad. Rango de hermandad. Y mira esa parte, que es la parte más biológica en la que podemos entender si nuestro rol dentro de la familia se corresponde a lo que estamos viviendo. Porque ahí también te habla de la identidad, es decir, toda la vida yo creía que era así, sabía que no y no me cuadraba. El varón alfa es el que ejerce de primogénito.
El perfecto, el primero, el que tiene que darlo todo, el perfecto. El segundo es el que ejerce de hembra, el sutil, el conciliador, el que mantiene que todo el mundo esté en orden, que todo esté bien. Y el tercero es el varón beta, el que sustituye al alfa si no está, ¿vale? Pero como tiene un alfa y tiene una hembra, pues este es lo que decía Frida, él viva la vida, me relaja un poquito. En cuanto a la situación familiar, en el rol, en el lugar que ocupo familiarmente hablando. ¿Qué pasa? Que a partir del cuarto hijo la naturaleza ya, emocionalmente, ahí en esa época eran los hijos los de Dios. Pero realmente la naturaleza nos pide estos tres. A partir de aquí ya es un exceso. ¿Sí? Y menos de aquí es un deceso. Porque a partir del cuarto hijo, que ¿para qué estamos aquí? A tu madre emocionalmente ya más de tres multitud. Ya los hijos los manda Dios y venga que vamos a... Y que encima tiene colesterol crítico de embarazo. No te digo nada. Ya no te digo nada. Tú no vienes con un pan debajo del brazo. Tú tienes que hacer pan tú mismo. Entonces, ¿qué pasa con el cuarto? El cuarto ocupa el lugar del primero. El quinto ocupa el lugar del segundo y así, ¿no? Sucesivamente en esa línea. Para no hacerte muy largo el cuento, si tú no tienes claro si ha habido un aborto antes de ti, tú dentro de la estructura de tus hermanos, no tus padres, sino de tus hermanos, tú te sientes más... Es que a un 3 le cuesta reconocer, ¿no? Eso te lo dice mi hermano. Tú te sientes más como un varón alfa, de que ha caído mucha responsabilidad en ti, familiarmente hablando, o te sientes más como un varón beta, que es el que, bueno, yo estoy entre la familia, pero los demás decidan por mí. Yo me ocupo de mi mundo, de mi historia, de mis hijos. La pregunta es referida a lo profesional, al material, o referida a lo espiritual. Todo. Pues referido a lo profesional, por ejemplo, en mi casa había un negocio de agropecuario y me precedieron 4 hermanos y nadie quiso echarme mano. Entonces, bueno, me tocó a mí. Y en lo te tocó a ti, recayó. Lo elegí. Sí, no, pero que te recayó a ti la responsabilidad de ese negocio. Claro. Los 4 hermanos anteriores no. No. ¿El primero es varón o es hembra? Varón, segundo varón y después hembra. Varón, segundo varón, hembra. Hembra y hembra. Y la última hembra. Yo estoy entre 2 hembras. Vale, y que recae sobre ti. Yo confirmaría, para no hacerlo más largo, yo confirmaría la teoría de que hubo un aborto desde tu nacer. Tú has tenido la tendencia de pequeño de ser muy sutil, de percibir fantasmillas o tener tu mundo paralelo, espiritual. Es raro, el rarillo de los hermanos, para decirlo así. Pues no sé, qué decirte. Espiritual, bueno, no me acuerdo. Me daba por montar altarito, hacía yo mis propias velas. Ya está. Ponía una si imagen. No me ya está. Rarito. Espiritual no estamos hablando de religión. Espiritual es que tengo muy presente la divinidad. Y la divinidad, pues a través de superhéroes, a través de altares, de venerar, fuera de lo que se entiende como un niño que tiene que estar detrás de la pelota. ¿Sí? Entonces, se le llama el síndrome del yaciente. Pero bueno, muchas cosas a la vez. El año que viene te viene alguien. Te explicamos más fácil. La realidad que en ninguno de mis hermanos, digamos, ha iniciado un camino de autoconocimiento. Abejita negra, ¿verdad? Vale. Yo diría también tu teoría me mantendría en el 7. Entonces, ¿por dónde voy y por dónde iba en esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener muy claro? Por lo menos para empezar, saber cómo es nuestra historia al venir a este mundo. ¿Qué cuentan nuestros padres de nosotros? Si fuimos deseados, no fuimos deseados, si querían el género que fuimos, si eran macho, querían una hembra, si venían... ¿Qué se habló o qué se ha hablado, qué te han contado en la familia de tu propia historia? ¿Vale? De tu momento de embarazo. Y sobre todo, qué sucedió en tu familia hasta tus 3 años. Que ya es cuando se desarrolla el neocortes en el cerebro y ya empezamos con una identidad independiente, entre comillas. ¿Vale? Entonces, ¿tenéis claro ese concepto? Vamos a bajarlo cada uno. ¿Vale? Después de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde he nacido yo? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué lugar? ¿Sí? Aunque tengo una mente,
en la que ya soy consciente de que yo vivo en un mundo y no vivo detrás de una bandera, de un trapo de colores y yo soy aquí. No pasa nada. Pero sí tener ese equilibrio de la pertenencia, de dónde elegí nacer, para poder ser. Y así evitamos conflictos a nuestros riñones, evitamos conflictos con hipotecas y con un montón de historias, ¿vale? Entonces eso que nos invita a decir, vale, voy a entender la historia de mis padres y además también la historia de mi familia. ¿Para qué yo he nacido el séptimo? ¿Para qué mis padres han tenido que entregarle a todas estas generaciones todos estos hijos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A mí me sorprende tantísimo que el ser humano tenga tanto tiempo para cotillear en los demás con la de vida, con las historias que tiene nuestra propia historia. Es que vamos, desaparecería toda la prensa rosa cuando alguien dijera, wow, voy a cotillear sobre mí, a ver qué es lo que estoy yo planeando aquí, ¿vale? Entonces, todo eso está muy bien, pero tú no solo formas parte de tu padre, tu madre, tu familia general y de tu ciudad, sino tu ciudad pertenece a un país y ese país pertenece a un continente y ese continente pertenece a una comunidad. Y ya voy a concluir con esto porque vamos a hacer el descanso. Una pauta, para que ahora en el descanso, en silencio, interno reflexionéis sobre esto porque vamos a hacerlo cada uno. ¿Os parece buena idea? Se va a poner muy interesante la tarde-noche. No tenemos tiempo ahora para dormir, ¿eh? En el otro retiro me dieron las 2 de la mañana cuando me fui a dormir y dije, cabrona, 2 de la mañana, ¿cómo se nota que no tienen el teléfono ni el reloj? Mira, por ejemplo, una pequeña parte del proyecto Sentido que investigué de mis padres. Cuando fui consciente de la fecha de nacimiento de mi madre, y dije, ok, mi madre nació en 1936. Inicia la Guerra Civil Española, ¿verdad? Mi padre nació en 1939. Culmina la Guerra Civil Española. Qué curioso. Mi madre muy avanzada ella en la edad, se echó un novio 3 años más chico que ella, porque ella valía. Aunque mi padre se enamoró de su trasero, dijo, ese culo es mío. Y mi madre siempre con sus taconcitos. Bueno, la historia que tú conoces del cortejo a la historia de lo de dentro. Entonces, si mi madre nace cuando inicia una guerra, mi padre nace cuando termina, ¿para qué voy a nacer yo en el año 78? ¿Qué pasa en España? ¿Españoles? El resto, por favor, no... Democracia. ¿Qué pasa en España en el año 78? Se crea una nueva constitución. ¿Sí? Se genera, se sale de una posguerra, una dictadura, y se crea un Estado democrático, que ya desde el 75, 76 se inició, en el 78. Y digo, vale, pero ¿para qué nací yo el 19 de marzo? Pero esto es muy místico en el sentido de que solo te cuadra a ti. Yo ya es que lo he contado varias veces y parece que lo sé explicar. De ¿para qué nazco yo el 19 de marzo? Y en la provincia, y en esta, mi ciudad yo nací en Algeciras, pero en Cádiz, el inconsciente colectivo de mi ciudad. Y me meto en Google y le pregunto a la enciclopedia del inconsciente colectivo, que es Internet. Entonces, ¿qué pasa el 19 de marzo en Cádiz de 1978? Nada, ponen cosas. Quito la fecha, también es instintivo, ¿eh? Te tienes que dejar sentir. Entonces, quito el año y me dicen el 19 de marzo de 1912, si no recuerdo mal, se instaló la Primera República, que con ello conllevó yo de historia muy regular, ¿eh? Eso les llevó a la primera democracia española, el Día de la Pepa, en Cádiz. Entonces, como el tiempo no existe, daba igual que fuese 1978 a 1912, pero el día, el año, y concordando con las guerras que inicia y termina mi padre, por decirlo, inicia mi madre y termina mi padre, y yo digo, bueno, por ende habría tenido que estudiar abogacía, justicia, ¿no? Pues a dónde va la mente. Entonces, esa noche digo, yo me voy a meter para adentro. No voy a pensar, me voy a sentir y voy a ver qué sucede. Y al despertar, cuando las ondas cerebrales están bajitas, al despertar entiendo que siendo la oveja negra de mi familia, que todo está previsto para mí, para un camino profesional maravilloso y familiar cuidando de los demás y todo eso, y yo hice así y me desvié. Y entendí que en mi vida se trataba de constituir nuevas leyes, pero nuevas leyes de conciencia. Y ahí hizo algo dentro. Después de muchos años ya me di cuenta, pero es como va como poniéndole
piedrecitas al puzzle, ¿no? También os va a servir reflexionar sobre qué profesiones tenían vuestros padres en este momento. ¿Sí? ¿A qué se dedicaban? Porque vas a entender mucho el anhelo del venir de ese linaje y esa familia. ¿Entendéis cómo las dinastías e incluso las novelas, como el terrateniente le deja las tierras a sus hijos y se hacen agricultores? ¿Sabes? Como que no es el mejor ejemplo, pero sí es como que van de generación en generación trabajando en lo mismo, dedicándose a lo mismo. Eso no necesariamente tiene que ser igual. Pero entendemos que vivimos en un mundo de polaridad, ¿vale? Si tu padre era abogado, muy probablemente el nieto pueda ser un ladrón. Abogado especialista en robos y el nieto sea un ladrón. Es otra polaridad, pero tiene que ver. Un ejemplo. Yo no me siento de mi familia desde que nací. Y no era rebeldía, yo siempre he sido muy buena. Mi madre decía que yo era muy obediente, que la niña a la manita, la niña sentadita, muy colegio de monjas. ¿Vale? Ya salí rebelde de mayor. Entonces, ¿qué es lo que entendí? Digo, ok, yo necesito, para pertenecer a una biología, yo necesito verme en mis padres y verme en mi familia, porque nada, ni culturalmente, ni en pensamiento, ni en gusto. Mi madre siempre decía, yo voy a una tienda y lo que a mí no me guste se lo compro al niño, porque voy a aceptar. Como compre algo que me guste, seguro que no. Yo con todo el cariño le decía a mi mamá, que esto no es por donde completamente inafín, ¿cómo sería? Desafinado, que no éramos nada afines. Y no, eso no quería decir que no la quisiera ni nada, pero es que no me sentía en ese punto. Entonces dije, tengo que buscar vínculos para poder comprender esta historia. Entonces, en esta época, mi padre era exportador de pescados. Y mi madre, por hobby, porque ella pues era una gran negocianta, montó una pescadería. Mi padre ya tenía 5 hijos y señoras que le ayudaban en casa y todo eso, pero era como, yo tengo que trabajar y hija, tú no puedes poner una mercería, ya tengo que poner una pescadería. Yo hago exactamente lo mismo que hicieron mis padres. Y reflexionar sobre eso. Buscar el arquetipo. Mi madre vendía pescados. Y mi padre lo que hacía era vender pescados que salían del mar. Pescado, no. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza un pescado? Quítale una S. Y está afuera, están. Quítale una S. Pecado. El pescado de Dios que quita un pecado del mar. El pecado y el pescado simbólicamente hablan de la confusión mental. Entonces, si tú estás según... Despertar a la conciencia. El océano, el mar, arquetípicamente el océano significa el inconsciente, como el océano del mar donde navegan, ¿sí? Y el mar habla de las emociones, ¿ok? Además yo voy unas con Piscis, ¿ok? Y en el estrecho de Gibraltar, como parida a huevo. Eso te da como mucho entendimiento de nada, pero como que sirve, muy divertido. Entonces mi padre, lo que hacía era, mi padre venía de otros puertos, al puerto de Algeciras, a verlo como él negociaba. Porque decían, no le entendemos, porque compraba, ¿qué te digo?, miles de kilos de pescado, los mandaba a Mercamadrid, a Mercasevilla. Entonces a las 3 de la mañana estaba en el puerto y a las 8 de la mañana ya salía, pero había comprado prácticamente todo el pescado que se iba al centro de España. Entonces venían de otros puertos a eso me siento identificado con mi padre, a tratar el pescado. Tú sabes cómo son las subastas, ¿no? Que hablan un lenguaje muy diferente. Esto para esto es... Y entonces, claro, hasta que no te adiestras a lo que están aprendiendo o lo que están haciendo, no sabes, hasta que no utilizan un nuevo lenguaje, no sabes lo que dicen. Y es lo que a mí me decían al principio. No te entiendo, pero me cuadra. No tengo ni idea de lo que está diciendo. Después quiero recordarlo, pero a mí me ha cambiado la vida. Y yo decía, pues ya está, ya estoy tratando con tus pecados, con tus pecados mentales. ¿Veis? Y para mí, a mí me sirvió. Y de hecho, a mucha gente que he acompañado en poder decir, oye, deja ya de juzgar a tu padre y a tu madre, de que tu padre no te dejó, de que tu madre no te dijo, y encuentra la similitud porque tú lo has elegido a ellos. Así que, venga, reflexionar. Momento de embarazo, qué pasa en ellos, a qué se dedican, qué está sucediendo, y si os da tiempo, ir también un poquito más a esa parte de familiar, ¿vale? Con los abuelos, pero bueno, eso ya es para que
lo hagáis más pausadamente, pero con lo de los padres lo vamos a usar mucho esta tarde, noche. ¿Vale? ¿Sí? Vámonos. Pero de manera intuitiva, ¿no? Porque si no tiene información... No Sí la tiene. tienen. Tu vida es un reflejo de la de ellos. Por eso yo voy a acompañar, pero tú haz es más, ¿no? Haz más fuerza, haz un esfuerzo por recordar conversaciones, por ver qué dijo una tía o una abuela. O bueno, yo recuerdo que en un momento a mí me dijeron y no le di importancia. Eso es lo que yo quiero que reflexionéis ahora. Y eso te da mucha información del autoconcepto. Y si no, yo te lo interpreto, lo que tú crees que no sabes. ¿Vale? Muy bien. Sí. Venga, coffee.